Hola, bienvenido a la clase 4 de optimización. Hoy día lo que vamos a hacer es, en funciones de varias variables, vamos a analizar las derivadas parciales, la regla de la cadena y la aproximación por incremento. La clase de hoy está compuesta de 3 videos, más un video de ejercicios que voy a publicar en la tarde. Tal como la clase anterior, van a haber ejercicios para su resolución con puntaje extra para el final del semestre. En el anuncio de la clase está indicado cómo subir ese ejercicio extra. Partamos con derivadas parciales, ¿ya? Para hablar de las derivadas parciales siempre tenemos que hablar primero de las derivadas en funciones de una variable, ¿ya? Lo que aprendimos en cálculo es que en funciones de una variable, la derivada no es otra cosa que el cambio en la imagen de la función ante cambios muy pequeños en la variable independiente. Este h que está acá en el denominador en realidad es x más h menos x, ¿cierto? ¿Cuánto cambió la función cuando yo tengo cambios pequeños en x? Yo tengo ese x, tengo acá un x más h, y luego acá tengo un f de x, y acá yo tengo un f de x más h, ¿cierto? Y la derivada, nosotros aprendimos que es la pendiente en este punto. Ahora, cuando hacemos derivadas parciales en funciones de varias variables, sucede que yo estoy calculando cómo cambia la imagen de la función ante cambios infinitesimales en una variable, manteniendo las demás constantes. Y esta última parte es súper importante, porque cuando yo hago los cálculos de las derivadas parciales, yo asumo que todo lo que no es la variable sobre la cual yo estoy derivando la función es una constante. Esto que quizás parece un trabalengua, en ejercicio sucesivo lo van a ir entendiendo con mayor claridad. La notación de las derivadas parciales es importante. La derivada parcial de una función multivariable con respecto a x se escribe de esta manera. Se puede escribir así, se puede escribir así, o bien se puede decir simplemente f de x. Lo mismo sucede con las derivadas parciales con respecto a la variable y. Ahora hagamos el análisis gráfico de las derivadas parciales. Vamos a dividir esta página en dos. A la izquierda tenemos la derivada parcial con respecto a x y a la derecha tenemos la derivada parcial con respecto a y. Si se acuerdan de la definición de derivada parcial, dijimos que es cuánto cambia el valor de la función ante cambios infinitesimales en una subvariable manteniendo todo constante. En la derivada parcial con respecto a x, lo que se mantiene constante es y. Me doy un valor de y y veo cómo cambia la función ante cambios en x, ¿cierto? ¿Y cómo cambia la función? La función se mueve en este sentido, ¿cierto? Cuando yo veo lo mismo, pero con respecto a y, lo que debo hacer es fijar x y ver cómo cambia la función ante cambios en y. Y esos cambios están dados en el sentido de la flecha que está indicado acá. Ahora acá, lo interesante es pensar, ¿qué me conviene a mí? Si yo estoy viendo una función y quiero ver de qué variable me conviene tener más o qué variable me conviene modificar las cantidades. Bueno, yo tengo que ver las derivadas parciales. En este caso, si yo quiero aumentar el valor de la función en su imagen, o sea, en el eje z, yo lo que debo hacer es elegir una de las dos variables que me lo hace crecer. Y claramente acá, la imagen que hace, la variable independiente que hace crecer, cuya derivada parcial hace crecer la función, está dada por y, ¿cierto? Piensen en un ejemplo práctico cualquiera, ¿ya? Piensen, por ejemplo, en el estado físico, que el estado físico es una función de la alimentación y el deporte que realizan. Yo digo, ¿cómo cambia el estado físico con respecto a la alimentación? ¿Y cómo cambia el estado físico con respecto al deporte? ¿Cierto? ¿Cuál me va a convenir aumentar más con respecto a la otra? Bueno, la que sea mayor, ¿cierto? Y este es el mismo ejemplo gráfico que tenemos acá.
Esta es una lámina bastante teórica, vamos a pasarla un poquito por encima, pero no por eso deja de ser importante. Esta es la forma de escribir las derivadas parciales. Yo acá tengo las derivadas parciales de primer orden. Yo acá tengo las derivadas parciales de segundo orden. Cuando yo derivo por segunda vez con respecto a una de las variables en particular. Yo acá tengo las derivadas de segundo orden y cruzadas. Derivo con respecto a x primero y luego derivo con respecto a y. Y es importante que te noten acá por qué aparece el cuadrado y por qué aparece un cuadrado. Porque se está derivando dos veces acá y acá se repite el x. En cambio acá hay un dx y un dy y por eso no se repite. Ahora es importante saber, y lo vamos a demostrar en la diapositiva siguiente, que estos dos valores son lo mismo. Veamos acá este ejercicio. La función x cubo más x cuadrado y cubo menos 2y cuadrado. Y nos piden que calculemos las segundas derivadas parciales para la función y evaluarla en un punto cualquiera. El punto que nos vamos a dar va a ser x0, y 0 igual a 2,2. Entonces veamos. F de x. ¿Cómo es el f de x? El f de x es derivar la función de acá con respecto a x, manteniendo todo el resto constante. El primer término va a ser 3x cuadrado, el segundo término va a ser 2x y cubo, y el tercer término, ¿cómo va a ser? Va a ser 0. ¿Y por qué va a ser 0? Bueno, porque la derivada de y con respecto a x es 0, porque y es una constante cuando analizo la derivada parcial con respecto a x. La segunda derivada con respecto a x, vuelvo a derivar la función y me va a quedar 6x más 2y cubo, ¿cierto? Y la derivada cruzada, ahora yo tomo la derivada con respecto a x y la derivo con respecto a y. Ahora, x pasa a ser una constante e y pasa a ser la variable. La derivada de 3x cuadrado con respecto a x, con respecto a y, perdón, es 0. Y la derivada de 2x y cubo con respecto a y me va a quedar 6x y cuadrado. Ahora veamos por otro lado la derivada parcial con respecto a y. F de y va a ser 3x cuadrado y cuadrado. ¿Y por qué? Porque la derivada de x con respecto a y es 0, y parto derivando con este concepto, menos 4y. La derivada parcial de segundo orden con respecto a y va a ser 6x cuadrado y menos 4. Y la derivada cruzada, f de y x, bueno, de f de y a de x, ¿cierto? Y eso va a ser, ya lo sabemos, 6xy cuadrado. Si se fijan, f de xy y f de x son lo mismo. Ahora, evaluando, lo único que tenemos que hacer es reemplazar en cada uno de los casos los valores de x y y con 2. Acá está un poquito más ordenado y acá tenemos el cálculo de cada una de las derivadas parciales evaluadas en el punto 2. En la prueba 1 del primer semestre eh, se les dejó una variable y se les pidió que calcularan todas sus derivadas parciales. ¿Ya? Las derivadas parciales de esta función son una de las tareas que les estoy dejando hoy para que resuelvan y traigan, entreguen durante el día. En la economía, yo puedo utilizar las derivadas parciales para entender ciertos atributos que tiene un bien y su consumo, ¿ya? Entonces, supongamos un bien que
su demanda se define a partir del precio de su propio bien. Y eso es algo que ustedes vieron mucho en economía. Ahora, la demanda se puede sofisticar y se puede ver como una función multivariable, donde la demanda del bien 1 está definida por dos variables independientes, que son el precio del bien 1 y el precio de un bien, de otro bien que vamos a denominar bien 2. ¿Ya? Em, las derivadas parciales me permiten a mí calcular la naturaleza de, el bien y la naturaleza del bien con respecto a sí mismo y con respecto al segundo bien. Para eso miremos la siguiente tabla, ¿ya? Recuerden que nosotros definimos que la demanda del bien 1, está definido a partir de dos variables independientes, que son el precio del bien 1 y el precio de un segundo bien. En la primera parte de esta tabla, yo estoy analizando la derivada de la demanda con respecto a cambios en el precio del propio bien, ¿ya? Ojo que las derivadas parciales siempre hablan de aumentos positivos en la variable independiente. En este caso sería aumentos positivos en el precio. Entonces, lo que me dice, yo puedo tener dos posibles valores. Que la demanda, la derivada de la demanda del bien 1 con respecto a su precio sea menor a cero. En ese caso estamos hablando de un bien normal o inferior. Es un bien donde ante aumentos en el precio, la demanda decrece, ¿cierto? Y nosotros tenemos infinitos ejemplos de ese tipo de bienes, ¿cierto? Ahora, el segundo caso es cuando la derivada con respecto al bien, la derivada del bien con respecto a su precio es mayor a cero. Y en ese caso estamos hablando de un bien superior. Y nosotros aprendimos de los libros de economía que en algunos casos en la historia se ha dado que existen bienes superiores. Las papas en Irlanda, dicen que los autos de lujo y etcétera, ¿cierto? Ahora, el segundo tipo de derivadas parciales que hay que analizar son las derivadas parciales de la función, que en este caso es la demanda, con respecto al precio del segundo bien, ¿cierto? Entonces, y acá yo tengo dos casos, que la derivada del bien 1, de la derivada de la demanda del bien 1, con respecto al precio del bien 2, sea menor a cero. ¿Qué significa eso? Aumenta el precio del producto 2 y por alguna razón yo dejo de consumir el producto 1. ¿Qué se dice en ese caso? Se dice que los bienes son complementarios. Porque si subió el precio del producto 2, entonces el precio del conjunto del complemento crece y yo puedo comprar menos. En cambio, si esta derivada, la derivada con respecto al precio, es mayor a cero, se dice que los bienes son sustitutos. La demanda del producto 1 si la demanda del producto 1 con respecto al precio 2 sube, significa que ante aumentos en el precio 2, la demanda por el producto 1 crece. ¿Y por qué se produce eso? Bueno, porque los bienes son sustitutos. Y ahí tenemos infinitos casos, la margarina con la mantequilla, distintos cortes de carne, distintos tipos de panes, distintos tipos de fruta, y yo puedo encontrar la sustitución casi perfecta entre dos tipos de bienes, ¿ya? Bueno, acá tenemos otro ejercicio para la casa, ¿ya? La prueba 1 del primer semestre del 2019. Junto a un grupo de amigos han decidido emprender un bar donde ofrecerán un tipo de cervezas y maní, nada más. Uno de sus amigos ha estado estimando la demanda. Según su estudio, el consumo diario de cerveza y maní para los clientes que ingresan al bar está definido según las ecuaciones de continuación. Entonces yo tengo la demanda de cerveza y la demanda de maní, ¿cierto? Donde PC y PM son el precio de la cerveza y el maní respectivamente. Y aquí se les piden responder tres cosas. Uno, trazar curvas de nivel. Dos, analizar qué tan importantes son los bienes. Y tres, la relación económica entre ellos. ¿Ya? Como ejercicio para la casa están estos tres. Este sería el segundo ejercicio y el fin del video 1.